Gestión de la información digital. Gestión de derechos digitales. Por Lilia Sánchez Figueroa. La gestión de derechos digitales, o más conocida como DRM, hace referencia a las tecnologías de control de acceso usada por editoriales y dueños de derechos de copia para regular el uso de los objetos digitales. Es como el conjunto de tecnologías orientadas a ejercer restricciones sobre los usuarios de un sistema o a forzar los derechos digitales permitidos por comisión de los poseedores de derechos de autor e independientemente de la voluntad del uso del usuario del sistema. El DRM permite controlar la distribución de archivos con contenidos digitales. Eso quiere decir que se puede controlar cualquier video, archivo musical o documento susceptible de estar protegido por derechos de autor. Un archivo protegido con la tecnología DRM permite al distribuidor controlar qué, quién, cuándo y cómo va a ver ese archivo en base a la licencia de distribución que haya diseñado el autor o distribuidor de la obra. Generalmente estos dispositivos son instalados como condición previa a la distribución de software no libre, obras musicales, libros electrónicos o cualquier tipo de archivo sujeto a derechos de autor. En algunos casos las restricciones aplicadas se extienden más allá de los archivos que debían proteger, agregando restricciones sobre el uso de otros documentos o aplicaciones presentes en el ordenador. Introducción, como su nombre implica, Digital Rights Management, se aplica solo a medios digitales. Tipos de DRM. Encontramos dos, que son los más comunes. DRM por hardware. Este puede ser más efectivo ya que se incluye en el hardware, parte física del dispositivo, capaz de poder reproducir contenidos digitales y evidentemente esta categoría están los ordenadores, dispositivos reproductores de DVD, dispositivos de reproductores de CD, Blu-ray, entre otras. DRM por software. Este es menos eficaz, pero tiene la cualidad de impedir reproducir en parte o en totalidad el contenido del archivo digital, el cual se quiere escuchar o ver. Contenido digital y análogo. Se encuentra que el digital está en auge y es el más usado en los últimos tiempos por diferentes razones, como el fácil acceso, variedad de información, el fácil manejo de producción y reproducción, también en la manipulación, entre otras. Contenido digital y análogo. Podemos encontrar que desde el nacimiento de los ordenadores personales, los archivos de contenido digital se han convertido en un medio fácil de copiar un número ilimitado de veces sin aparecer degradación alguna en la calidad de las copias subsecuentes. Mucho contenido analógico pierde la calidad con cada generación copiada y frecuentemente durante su uso normal. En esta encontramos una polémica. A pesar de los beneficios para los autores, tiene un manejo escondido para los que compran, ya que no les informan sobre sus consecuencias. Bocanegra 2015 afirma que, aunque ha sido comunes las medidas de control técnico sobre la reproducción y el uso de software de aplicación desde los 80, el término DRM se refiere usualmente al crecimiento uso de medidas referidas al contenido de trabajo artístico, aunque ahora se encuentra gran variedad de estos dispositivos. En la parte legislativa, sus proponentes impulsan con grandes campañas de lobby en el mundo entero, proyectos de ley que prohíben la producción, distribución, venta de dispositivos electrónicos a menos que estén equipados con DRM y criminalizan cualquier esfuerzo de eludir los DRM, independientemente de si esta elusión implica una violación del derecho de autor o no. Legislaciones como DMCA y DADBC no solo criminalizan a quienes eluden los DRM, sino que además permiten a los proveedores de contenidos prohibir la escritura de programas que permiten leer esos materiales, atentando contra la libertad de expresión de los programadores de software libre. Los DRM colocan trabas a la producción
y propagación de software libre, y no solo se ven afectados los derechos de autor y de propiedad intelectual, sino que también otros como el derecho a la cultura libre, el derecho a la intimidad. Bocanegra 2015 manifiesta que para decidir si otorgan o no acceso a cada obra, estos sistemas necesitan vigilarnos. De esta forma, un tercero tendrá información sobre qué, cómo y cuándo leemos, oímos música, escuchamos radio, vemos películas y accedemos a cualquier contenido digital. Justo o no, el dominio público no tiene fecha de vencimiento. La presunción de inocencia donde el ciudadano es culpable antes de que se pruebe lo contrario, y esto lo priva de una serie de derechos de forma preventiva, sin que haya cometido ningún delito. Por otro lado, el desarrollo y utilización de mecanismos para eludir los DRM se convierten en un crimen aun cuando se realicen para fines de investigación o para acceder a un contenido que se ha adquirido legalmente, aun cuando no se viole ningún derecho de autor. La libertad de expresión es violada, ya que los DRM ponen obstáculos técnicos a las críticas literarias, musicales o políticas. El fair use y las acepciones al copyright común en jurisprudencia norteamericana es otra de las víctimas de la aplicación del DRM. En muchos casos, las leyes de derechos de autor fijan excepciones para el ámbito educativo o para personas con alguna discapacidad que necesitan realizar copias de obras para poder acceder a ellas, como las traducciones de braille o la utilización de audiolibros. Estos recursos quedan eliminados con los sistemas de DRM. Encontramos las conclusiones que los DRM pueden contribuir con el autor y la editorial en diversas restricciones respecto al derecho de autor, pero también es cierto que no brindan la suficiente información de esta, donde pueden llegar las restricciones perjudicando al comprador. Cuando la información se necesita para investigación o para acceder a un contenido que se ha adquirido legalmente, eso se convierte en un crimen, aun cuando no se viole ningún derecho de autor. Por otro lado, estoy de acuerdo con el software libre, es allí donde realmente podemos investigar y mejorar cualquier producto. En la bibliografía encontramos Bocanegra, Gestión de la Información Digital, y Thompson, Gestión de Derechos Digitales, de EcuReg. Muchas gracias.